aquí la grabación. Indicándoles que el control del día de hoy va a quedar habilitado después de la clase hasta la medianoche, para que no se preocupen por el control por ahora. Normalmente la mayoría de ustedes hacen los controles después en la tarde o en la noche, así que me imagino que eso no debiese generar ningún problema el día de hoy. ¿Ya? Así que después de la clase va a quedar habilitado el control para que ustedes puedan entrar y resolverlo. Es un control de, como siempre, 10 preguntas de alternativas, y la materia que entra es hasta, recuerden, el condicional sí, ¿ya? El condicional sí en Excel. Eh, Eso es todo lo que entraría dentro de este control. Eh, Durante el día de hoy me puedo quedar después de la clase un rato resolviendo consultas de los proyectos, así que si es que hay grupos que tengan dudas acerca de qué es lo que tienen que hacer para sus proyectos, recuerden que pueden quedarse después de la clase, o bien pueden ustedes agendar con el ayudante Sebastián, pueden agendar ustedes alguna reunión para que él pueda también resolver sus dudas. Em, Entiendo que varios de ustedes han tomado contacto con Sebastián para poder resolver sus dudas, y me parece que ha sido de bastante provecho esa instancia. Así que qué bueno que Sebastián ha podido ayudarlos en ciertas cosas en las que yo quizás no los he podido ayudar tanto. Matías, sí, efectivamente, tenemos 5 controles, uno de ellos se elimina, es lo que dicen las reglas del curso al principio, desde el principio de semestre, ¿ya? Había otra regla, porque nosotros teníamos 3 proyectos, ¿ya? De hecho, debería mostrarla aquí para que quede claro eso. Ustedes recuerdan que teníamos 3 proyectos, ¿cierto? Eh, en las tareas les fue bastante bien a la mayoría de ustedes, así que vamos a utilizar las tareas como comodín en cierto sentido. Eh, los pesos de la nota final eran 15% para proyecto, eran lo voy a buscar mejor, para no. Mejor les envío un anuncio más tarde con eso. Ya, pero finalmente la decisión fue, teníamos que el proyecto 2, o sea, el proyecto intermedio, por así decirlo, no el proyecto final, valía 15%. Ese 15% lo vamos a subdividir en porcentajes de 5% que van a ir a tareas, al porcentaje de las tareas, otro al porcentaje de proyecto 1 y otro al porcentaje de proyecto 2. ¿Ya? Así que creo que finalmente quedan con pesos de 20, 20, 20. Proyecto o 20, 20 y lo que sea en proyecto final. ¿Ya? Les voy a mandar un anuncio con esos detalles durante el día de hoy, y para que lo podamos conversar durante la última clase, que ya es la próxima semana. No me había dado cuenta que estábamos tan al final de semestre. Solamente nos queda la clase del día martes, porque el día miércoles no, el día miércoles es feriado, según entiendo, y el día jueves ya es periodo de exámenes, así que solamente nos quedan estas 2 clases. Lamentablemente se nos fue volando el semestre, y, y bueno, ya queda solamente la última parte, que vendría siendo la entrega de estos proyectos finales. ¿Ya? Eh, Otro anuncio pequeño que quería comentarles es acerca del calendario final. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos el día de hoy eh, el, el control final, ¿cierto? Recuerden que lo mismo que le comenté a Matías recién, se elimina uno de los controles, así que si ustedes tienen buenas notas en los controles, pueden no hacer el control de hoy si es que no quieren hacerlo. El día de mañana, Sebastián no va a poder hacer la ayudantía, así que la va a estar haciendo el día viernes durante la mañana. ¿Ya? No sé si es que a ustedes les acomoda o en qué horario les acomoda del viernes en la mañana, antes del mediodía, que Sebastián pueda tomar esta ayudantía y hacerla. Ya, le pedí que la pudiese recuperar el día viernes. El día viernes a las 9 de la mañana, por ejemplo. ¿Tienen ustedes alguna otra clase? Ya, ok, ya, perfecto.
Entonces le voy a comentar que la haga en clave 1-2. Si es que no pueden participar, la ayudantía va a quedar grabada. Y si es que ustedes querían participar en esa ayudantía para resolver dudas de proyecto, simplemente Sebastián me dijo que le escribieran un correo y que agendaran una reunión para algún momento en el que ustedes y él pudiesen. ¿Ya? Así que esa es un poco la forma de operar en estos casos. El día sábado les vamos a publicar todas las notas que ya tenemos para que se queden, van a ser creo que nos falta publicar las notas de las tareas, más las notas de tarea 3, más las notas de proyecto 1. Y eventualmente también vamos a estar, dependiendo de qué tantos hayan entregado la primera entrega de proyecto 2, también debiese estar esa nota contenida dentro de esta entrega de notas del día sábado. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos prácticamente todo para, tendríamos ahí prácticamente todo para poder enviarle, o sea, serían prácticamente todas las notas, salvo la nota de proyecto final que ustedes lo deberían entregar el día lunes 13. ¿Ya? Eh, sí, Diego, esas notas van a quedar subidas el día sábado. ¿Ya? Todo eso va a quedar el día sábado ahí subido y compilado. Si es que tienen algún problema con las notas, esto es como estamos como los call centers. Tanto Sebastián como yo estamos como un call center. Si es que ustedes no obtienen respuesta al primer correo que mandan, no tengan problema en mandar el correo de nuevo o insistir, ¿ya? No hay ningún problema en que puedan hacer eso. La verdad es que este semestre hemos estado los dos con bastantes cosas, y eso quizás ha perjudicado un poco la comunicación, pero estamos disponibles para poder resolver todas las dudas que ustedes tengan de sus notas, que entiendo que les preocupa bastante. No, Fernanda, automáticamente se elimina la nota más baja de control. ¿Ya? Automáticamente se va a eliminar la nota más baja que ustedes tengan. ¿Ya? Entonces, si es que no dieron un control, esa nota del control que no dieron se elimina. Si es que tienen un 4 y el resto de notas son todas sobre 6, se elimina el 4. Ya, en teoría debiesen ustedes poder visualizarla. ¿Te refieres a en el aula virtual, Pablo? Ya, ya, porque en teoría ustedes tienen ya, pero no, tiene sentido, porque ustedes no saben que, ya, lo voy a habilitar para que lo puedan revisar. Ya, porque ustedes tienen la nota que vendría estando dada en la planilla. Si que tienen dudas sobre esa planilla, me escriben, pero efectivamente necesitan, eh, en teoría debiese estar habilitado, pero lo voy a revisar, porque dado que me hacen la consulta, voy a revisar para que puedan revisar ahí para que puedan hacer la revisión del control finalmente. Ok, entonces el día martes 7 nos queda nuestra última clase. En esta clase vamos a estar concentrados principalmente en lo que es programación en Visual Basic. El día de hoy vamos a ver algo de gráficos bien rápido. El día viernes la ayudantía de Sebastián va a ser también sobre gráficos y algunas cositas de programación en Visual Basic. Y el día lunes 13 nosotros tenemos la entrega de proyecto. ¿Ya? Ahora, esta entrega el día lunes 13 está pensada para tener esta semana de presentaciones, pero dado las restricciones que nosotros tenemos de tiempo, vamos a dejar las presentaciones para estos 3 días de aquí, ya el 20, 21, 22. ¿Ok? Entonces vamos a dejar las presentaciones de proyecto para estos 3 días. Si es que por ese motivo hay algún grupo que no pueda presentar 20, 21 o 22 o que no quiera presentar esos días, podemos correr las presentaciones para estos 2 días que están acá. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre con eso es que eventualmente nosotros podríamos dejar la entrega de proyecto número 2 para el día 15, ¿ya? Si es que se hace necesario. ¿Esa distribución les acomoda o tienen algún otro examen por acá? Ya, yo me imagino que esta semana ustedes puede que tengan algún otro examen. Esta semana de aquí normalmente los profesores nunca lo ocupan como semana de examen, pero no entiendo, no estoy enterado del estado de este semestre. Entonces, lo bueno de este curso es que el día de la presentación ustedes obtienen su nota. Entonces,
con su nota de presentación, ustedes finalmente tienen su nota final, y inmediatamente después de la presentación se van con la noticia de si aprueban o reprueban. ¿Ya? La verdad es que me imagino que la mayoría de ustedes van a aprobar, simplemente la idea es con qué nota van a aprobar el curso. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar, voy a habilitar una opción en el aula virtual, una planilla Excel, para que ustedes puedan seleccionar la hora a la que quieren presentar entre estos 3 días. Ya van a estar habilitados posiblemente dentro del mismo rango horario de las clases, desde las 11 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde, aproximadamente, durante estos 3 días seguidos. Y si es que por ese motivo algún grupo no quiere presentar esta semana y quiere presentar días 16 o 17, podemos conversarlo y dejamos las presentaciones para días 16 o 17, ya dependiendo de la disponibilidad horaria que ustedes tengan. ¿Ya? Entonces estos van a ser nuestros horarios nuestros días de presentaciones comodín, pero estos de acá van a ser los 3 días oficiales. ¿Ya? Entiendo que no hay tantos grupos, así que no debiese ser mucho problema poder tomar estas presentaciones los días 20, 21 y 22. Y esos días, como les comento, ustedes finalizan la presentación y se van con su nota final o sea, terminan el curso terminan la presentación sabiendo su nota final. ¿Ok? Eso. ¿Alguna duda sobre lo que queda? Ya no queda nada de semestre. ¿Algún comentario? Ok. Ya. Entonces, estén atentos porque el mensajito de los horarios de presentación se los voy a dejar publicado seguramente a más tardar el fin de semana, para que ustedes puedan subir o sea, que ustedes puedan seleccionar el horario en el que quieren realizar su presentación. ¿Ok? Días 20, 21 y 22 de diciembre. Parece como que están lejos, pero la verdad es que están más cerca de lo que uno piensa. Así que con eso estaríamos finalizando. Y la próxima semana tendríamos solamente nuestra clase final, y durante esta semana podríamos agendar horarios para poder tener horarios de consulta, ya sea conmigo o con el ayudante. ¿Ya? Así que ahí les voy a dejar también publicados algunos horarios que yo tenga disponibles para poder realizar horarios de consulta. Eventualmente van a ser en los mismos horarios de las clases los días miércoles y jueves. ¿Ya? Así que para que lo tengan ahí en cuenta. La nota de presentación, sí, la nota de la presentación, ustedes la van a conocer el mismo día que presenten. Entonces, después de su presentación, después de la ronda de preguntas, ustedes van a conocer la nota final. ¿Ya? Entonces, ese día también va a ser todo el día esos días van a ser los días para poder reevaluar notas y todo el tema. ¿Ok? Ya. Volvamos entonces con nuestra unidad de gráficos, ya que hoy día vamos a estar revisando lo que son gráficos en Excel. La gracia que tiene Excel para los gráficos es que es extremadamente simple, ¿ya? Es un programa que nos permite realizar gráficos súper rápido, de forma relativamente sencilla, pero que lamentablemente eh, yo por lo menos considero que requiere una inversión en tiempo para que el gráfico se vea bonito. Requiere una inversión en tiempo que es un tanto extensa, ¿ya? Así que vamos a ver maneras de poder generar gráficos de manera relativamente rápida, pero sin descuidar la estética, que es primordial cuando nosotros estamos hablando de la generación de gráficos, ¿ya? Seguramente esta herramienta es la que ustedes más van a utilizar en Excel desde aquí hasta el final de la carrera, ¿ya? Así que esta clase déjenla guardada ahí, dejen quizás el link grabado o la diapositiva guardada en algún lugar seguro, para que ustedes puedan volver y retomarla en el caso de que tengan que volver a crear gráficos en Excel, ¿ya? Entonces en Excel tenemos un conjunto de gráficos bien importante, no los vamos a revisar todos porque son muchos. Tenemos el gráfico de cajón con bigotes, por ejemplo, que ese gráfico ustedes lo van a ver en probabilidad y estadística. Entonces hay un conjunto de gráficos
bien importante, vamos a revisar los principales, los que con mayor probabilidad ustedes van a usar durante la carrera, y vamos a dejar los otros para que los revisen con los cursos en los que se requieran. En general, los gráficos en Excel, los principales son dos: los gráficos de dispersión o de líneas, que funcionan más o menos parecido, y los gráficos de columnas, ¿ya? O de filas. ¿Ya? Las columnas son verticales, las filas son horizontales, pero el principio que aplica para poder crear un gráfico de columnas o un gráfico de filas es esencialmente el mismo, ¿ya? Así que solamente vamos a ver gráficos de columna, pero ustedes recuerdan que pueden aplicar esos mismos conceptos para crear gráficos de filas, ¿ya? Y también tenemos otros gráficos que vamos a revisar rápidamente, que van a ser el gráfico de torta, ¿cierto? Ustedes los conocen, son gráficos circulares con porcentaje, gráficos de área también que representan de bastante buena manera variaciones de ciertos parámetros en el tiempo. Y con el ayudante el día viernes van a revisar lo que son los gráficos dinámicos, que es una manera de analizar bases de datos, ¿ya? En general es una manera de analizar bases de datos. Ustedes seguramente durante la carrera no lo van a usar tanto, porque ahora hay herramientas mucho mejores que los gráficos dinámicos de Excel para poder analizar datos. Entonces seguramente no lo van a utilizar tanto, así que por eso es que no lo vamos a ver en la clase, lo van a ver en la ayudantía como una herramienta extra para ustedes, ¿ya? Entonces aquí está lo que les comentaba anteriormente: el asistente de gráficos de Excel tiene bastantes botones y cositas así que permiten hacer un poco más fácil el crear gráficos en Excel. La idea es que ustedes sean capaces de poder entender dónde tienen que ir a encontrar aquello que están buscando, ¿ya? Ese es el gran problema de los gráficos de Excel. Ustedes dicen, ya, tengo que crear un gráfico. Entonces uno va, tiene su planilla de datos, obviamente, que es lo primero que necesita para crear el gráfico. Crea el gráfico y después va y dice, como que no se ve tan bien. Entonces, ¿dónde le agrego esto? ¿Dónde le agrego esto otro? ¿Dónde agrego este otro elemento? Todo eso lo vamos a tratar de revisar en la clase del día de hoy, ¿ya? Partamos entonces con el gráfico de dispersión. Ya, el gráfico de dispersión funciona más o menos parecido a lo que son los gráficos de línea, ¿ya? Y funciona más o menos parecido a lo que fue la graficación en MATLAB. ¿Ya? Ustedes recordarán que en MATLAB lo que nosotros hicimos para poder graficar era crear dos vectores, ¿cierto?, del mismo tamaño, y estos dos vectores del mismo tamaño nosotros los graficábamos, uno en el eje X y otro en el eje Y. Entonces estos dos vectores finalmente lo que representaban eran coordenada X y coordenada Y de puntos en el plano, ¿ok? Entonces eso es un gráfico de dispersión. Es un gráfico que contiene puntos en el plano, con coordenadas X e Y. La gracia del gráfico de dispersión es que permite visualizar tendencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría graficar, que ha sido súper común durante este tiempo, cuál es la cantidad de casos activos de COVID en el tiempo, ¿cierto? O por semana. Entonces, yo puedo graficar ese gráfico como puntos en el tiempo, y puedo obtener cuál es la tendencia que van siguiendo los los datos del número de contagiados de COVID, ¿ya? Asimismo, nosotros vamos a poder agregar líneas representativas o regresión de los datos, ¿ya? Ese concepto de línea representativa o regresión ustedes seguramente lo van a comprender bien cuando vean el curso de análisis numérico, pero aquí nosotros vamos a crear una regresión lineal y vamos a tratar de interpretarla de forma relativamente sencilla, ¿ya? Seguramente ese trabajo de la interpretación de la regresión lineal ustedes ya lo hicieron en física, si es que el programa de física del curso de física no ha cambiado. Así que en teoría ustedes debiesen ser al menos un tanto familiares con el proceso, ¿ya? Partamos con un primer ejemplo. Vamos a graficar estas funciones que tenemos aquí y vamos a tratar de hallar el intercepto entre estas dos funciones, entre la función f de x y la función g de x, ¿ya? Entonces estas funciones están definidas por tramo. Entonces, la mejor forma de graficar funciones definidas por tramo en Excel es utilizar un condicional, ¿ok? Ahora, lo mismo que en MATLAB. Vamos a crear un archivo de Excel para poder graficar estas funciones que nosotros tenemos por acá. Entonces, aquí tenemos nuestro libro de Excel.
Le voy a sacar un pantallazo a esto. Voy a tener que estar copiándolo cada rato. Ahí se viene mi captura de pantalla. Y vamos a mover ahora el libro de Excel para acá. Entonces vamos a graficar estas funciones que les saqué aquí la captura de pantalla. Entonces para eso necesito definir X, ¿cierto? Necesito definir f de X y necesito definir g de X. Ups. G de X. ¿Ok? Ahora, la definición de X es relativamente sencilla, ¿cierto? Nosotros simplemente, X es la variable independiente, entonces nosotros podemos escoger cómo definimos X. Sabemos que X tiene que estar entre 0 y 30. Entonces para eso lo que voy a hacer es utilizar una función que es bastante útil en el caso de que ustedes tengan que generar este tipo de vectores, ¿cierto? Es como el linspace. Esto va a ser como el linspace de Mandat. Entonces ustedes necesitan un vector que parta en 0, que termine en 30 y que tenga un cierto espaciamiento o que tenga un cierto número de elementos. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta herramienta de rellenar. Nos vamos a ir entonces a la pestaña inicio, apretamos aquí el botón que se llama rellenar, este botón que tiene una flechita hacia abajo, y ese botón la gracia que tiene es que nos va a permitir rellenar hacia diferentes lados, ¿cierto? Dependiendo de el contenido de la celda. ¿Ya? En este caso la celda no contiene nada, entonces no vamos a poder rellenar utilizando estas funciones que están aquí arriba. ¿Ya? Entonces, si es que yo tuviese un 1, por ejemplo, y después un 2, yo podría utilizar la función rellenar hacia abajo, y ustedes van a ver que todo se copia el mismo valor. ¿Cierto? Ahí ustedes pueden ver que se está copiando el mismo valor. Así que tengo aquí un 2, puedo decirle rellenar hacia abajo, y se rellena con puro 2. ¿Ya? ¿Okay? Pero esta función no es la que estoy buscando, ¿ya? Porque ustedes ya lo conocen. Si tengo un 1 y un 2, yo también puedo hacer esto, arrastrar hacia abajo, y se va creando una serie que va avanzando de 1 en 1. ¿Ya? Pero esto no es tan rápido como hacer el relleno por series. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir de 0. Vamos a irnos al botón rellenar y vamos a seleccionar el botón series. ¿Ya? Entonces aquí en series, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder crear una serie lineal. ¿Qué significa una serie lineal? Que va a tener incrementos lineales. ¿Ya? Vamos a rellenarlo en las filas, ¿cierto? Vamos a rellenar en las filas de la columna B. Vamos a decir que el incremento sea de a 0.01 y que el límite sea 30. ¿Ok? Entonces estamos partiendo de 0, vamos a ir aumentando de 0.01 en las filas y el límite va a ser 30. Entonces apretamos aceptar y ustedes van a ver, me equivoqué, no eran las filas, sino que eran las columnas. ¿Ya? Pero el proceso ustedes lo observan, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo Excel? Me fue rellenando cada una de estas columnas hacia el lado hasta llegar al número 30. ¿Ya? Vamos a intentarlo de nuevo, pero ahora vamos a rellenar en las columnas. Tiene esos problemas de interpretación a veces. Entonces, de nuevo, partimos de 0. Vamos a seleccionar aquí series. Vamos a rellenar en las columnas una serie lineal con incrementos de a 0.01 hasta el número 30. ¿Ya? O mejor, menos incremento, la verdad. Vamos a hacerlo de 0.1 para que no sea tanto. ¿Ya? De 0.1 hasta 30. Entonces ahí nosotros tenemos un conjunto de datos importante rellenado hasta el número 30. La gracia es que está hecho súper rápido, ¿cierto? Ok, vámonos entonces a crear nuestras funciones f y g. Yo esto de aquí lo voy a mover hacia abajo, o digamos que vamos a utilizar a, b y c. A, b y c son los parámetros que nosotros tenemos definidos aquí. ¿Ya? Vamos a asignarles nombres a esto. Ustedes ya saben hacer esto. Definir nombre, letra A,
a definir nombre también aquí, B, y le vamos a definir nombre a este, que va a ser C. No puede ser C solamente. Vamos a colocar C-bajo. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa ahí cuando hay ciertas funciones que se superponen con nombres de variables? Excel no me deja ponerle el nombre de variable que yo quiero. Entonces recordemos que esta celda que está aquí no se llama C, sino que se llama C-bajo. ¿Ya? De hecho, podríamos cambiar el nombre a todos, pero dejémoslo así. A, B y C-bajo. Entonces, la función f de x va a cambiar su valor dependiendo de si estamos en el intervalo menor a 30 o mayor a 30. O sea, mayor a 10 o menor a 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer aquí para poder graficar esta función por tramos? Vamos a tener que crear un condicional. ¿Ya? Un repaso para el control. Si nuestra variable x es menor o igual a 10, entonces la función va a estar dada por a más b por x. ¿Ya? Entonces vamos a escribirlo de esa manera. A más b por... De hecho, podríamos escribir aquí x. ¿Ya? Vamos a definir la variable x para que ustedes vean cómo funciona eso. También. Entonces vamos a definir todo este vector gigante. Vamos a definirle nombre y vamos a decir que se llama x. ¿Ya? Entonces aquí, ¿esto qué es lo que va a hacer? Si x es menor o igual a 10, entonces esto va a valer a más b por x. Y si no, vale a más b por x más c por x menos 10 al cuadrado. ¿Ok? Ah, c-bajo, ¿cierto? Recordemos que c no era c, sino que era c-bajo. Ahí Excel me tiró un anuncio porque X es un vector. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como X es un vector, X es una columna gigante de datos, lo que hizo Excel fue decir, ya, podría tratar de interpretar lo que está haciendo esta persona como que quiere tomar cada uno de estos valores individualmente para obtener esta función f de x. ¿Ya? Eso se refiere con que la función está desbordada, que x es un vector en realidad. ¿Ya? Entonces, pero hace un trabajo bastante bueno. Vamos a ver si es que la función es continua, que es lo que me preocupa aquí. En el 10, sí, la función es bastante continua. Así que está bastante bien la función que nosotros tenemos aquí. ¿Bien? Y g de x, vamos a nuevamente también definirla con un condicional. Si x es menor o igual a 10, entonces esto vale a más b por x más c-bajo por x al cuadrado. Y si no, vale a más b por x más 10 por c por x. A c-bajo. Y con eso tenemos. ¿Ya? Ahí simplemente se rellena completo, porque de hecho incluso Excel identificó que queríamos rellenarlo completo, así que llegó y lo rellenó hacia abajo. Entonces aquí está nuestra tabla de datos, que vendrían siendo los datos que nosotros queremos graficar, y ahora nos vamos a ir a crear nuestro gráfico. ¿Okay? Todo esto que ustedes vieron recién, todo el proceso de creación de esta función, ya deberían poder realizarlo. ¿Ya? El proceso del gráfico todavía no. Ahora, vamos a crear un gráfico de dispersión. Después le vamos a agregar líneas, le vamos a agregar un conjunto de elementos gráficos. Los gráficos de dispersión, la mejor forma de hacerlos es insertarlos en blanco. ¿Ya? Eso para que lo tengan ustedes presente. La mejor forma de crear un gráfico de dispersión es ingresarlo primero en blanco y después irle uno manualmente seleccionando los datos. ¿Ya? Porque hay mucha gente que prefiere hacer lo siguiente. Prefiere seleccionar los datos, ¿cierto? Uno prefiere seleccionar los datos y uno le dice a Excel, ya, agrégame un gráfico.
Y ahí está el gráfico, súper bonito, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema que tiene esto? Que uno pierde control en lo que está haciendo, ¿ok? Entonces, para no perder el control en lo que uno está haciendo, yo lo que les recomiendo es que utilicen esto únicamente en contados casos, ya no siempre. Entonces, la mejor forma de crear gráficos, por lo menos en mi opinión, es crear el gráfico primero vacío. Uno se va aquí a insertar, gráfico de dispersión, y seleccionamos alguno de estos gráficos de dispersión, el que tiene líneas, por ejemplo, y le vamos a decir a Excel que queremos seleccionar los datos. Vamos aquí, clic secundario, seleccionar datos, y se nos abre este cuadro de diálogo. Y este cuadro de diálogo es el que nos va a permitir en general graficar lo que nosotros queramos, ¿ya? Entonces, si es que uno se queda con lo que Excel hace de manera automática, nunca va a poder generar gráficos personalizados que sean relativamente buenos, ¿ya? Entonces vamos a agregar aquí una serie de datos. ¿A qué se le denomina serie de datos? A cada uno de los vectores que yo quiero graficar, ¿ya? Entonces vamos a agregar aquí una serie de datos. El nombre de la serie va a ser f de x. Los valores x de la serie van a ser el vector x, ¿cierto? Y los valores y de la serie van a ser los valores de nuestra variable f de x. ¿Ya? Simplemente seleccionan los vectores. El nombre de la serie es f de x, que es el que está aquí arriba. Los valores x de la serie son el vector x, que yo tengo aquí en la columna izquierda, y los valores y de la serie van a ser los valores de f de x que están en la columna central, ¿ya? Y con eso entonces nosotros estamos creando nuestra función f de x, ¿ya? Incluso ahí ustedes pueden ver que el título del gráfico se cambia a f de x, porque yo solamente tengo esa función graficada. Vamos a agregar la segunda función. Agregar, nombre de la serie g de x, valores x de la serie son el vector x que tengo aquí, ¿cierto? Valores y de la serie son los valores de g de x. ¿Ya? Me queda abajo. Pero bueno, ahí ya se agregó la g de x, ya está agregado. Así que ahora subimos y vamos a revisar cómo nos quedó el gráfico. Y ustedes pueden ver que el gráfico ya contiene las dos funciones, ¿ya? Elementos esenciales dentro de un gráfico, y esto siempre los tienen que añadir. Títulos de ejes. ¿Ya? Los títulos de ejes son extremadamente necesarios. Y si es que tienen más de una función graficada, tienen que agregar también la leyenda, ¿ya? La leyenda, yo personalmente prefiero que se observe sobre el plot, sobre el gráfico, ¿ya? No en un costado, porque ustedes pueden observar aquí que si es que yo coloco la leyenda de este lado, pierdo todo este espacio blanco que está aquí, arriba y abajo. Entonces yo personalmente prefiero colocar la leyenda superpuesta en el gráfico. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo generar esa leyenda superpuesta? Seleccionamos la leyenda, o si seleccionamos la leyenda, le hacemos clic secundario y podemos irnos a formato de leyenda, ¿ya? Ese proceso lo podemos hacer prácticamente con cualquier elemento del gráfico, ¿ya? Ustedes pueden observar que el gráfico es un gran objeto, tipo gráfico, pero que está compuesto por diferentes subobjetos. Entonces, por ejemplo, el título de eje es un objeto diferente. El eje es un objeto diferente también. Las líneas de cuadrícula también son objetos diferentes. Yo puedo seleccionarlos y configurarlos, ¿ya? Entonces, cada uno de los objetos que está presente en el gráfico, si yo le voy haciendo clic encima, yo lo voy a ir pudiendo seleccionar, y si le hago clic secundario al elemento, yo puedo irme al cuadro de propiedades de formato. Ya puedo dar formato a la serie de datos, dar formato al eje, dar formato a mi leyenda, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si es que nosotros queremos que la leyenda aparezca superpuesta, vamos a hacer clic secundario, vamos a irnos a formato de leyenda, se va a abrir este cuadro que está aquí a la derecha, y aquí vamos a poder seleccionar mostrar leyenda sin superponerla al gráfico. Vamos a deseleccionar esto, y ahí sí vamos a poder colocar la leyenda superpuesta en nuestro gráfico, ¿ok? Entonces también le podemos cambiar el relleno de esta forma.
Vamos a agregar un color blanco y le vamos a agregar una línea sólida como borde. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos nuestro gráfico con un poco más de formato. ¿Ya? Los títulos de eje. Para modificar los títulos de eje, que nosotros los tenemos aquí sin ningún texto, simplemente hay que seleccionarlos y ponerse a escribir aquí arriba. ¿Ya? Uno simplemente selecciona el título de eje y se pone a escribir aquí arriba. Es como rellenar una celda, entre comillas. ¿Ya? De hecho, creo que incluso podríamos decirle que sea igual a alguna cosa. Incluso uno puede colocarle que sea igual a algún texto que esté dentro de la misma, del mismo Excel. ¿Ya? Entonces vamos a crear algún texto por aquí. Eje X. ¿Qué es lo que tiene el eje X? Valores de X entre 0 y 30. Vamos a colocar eso como en el eje Y. Tenemos función de X. Pongámosle ahí función de X. Entonces aquí el título del eje lo podemos escribir aquí directamente, función de X, o bien podemos colocarle aquí que sea igual a el título de eje que nosotros escribimos en la celda. ¿Ya? Normalmente es más práctico escribirlo en la hoja de Excel y no en el gráfico, porque modificar el gráfico es un poco más complejo que modificar datos dentro de la hoja de Excel. Entonces, si que yo modifico esto aquí, le puedo poner f de x y g de x, se modifica también el gráfico. ¿Ya? Entonces queda dependiente. Es una buena forma de poder modificar los gráficos. Y esto de aquí va a ser igual a este título de eje que nosotros tenemos aquí abajo. ¿Ya? También le podemos agregar título del gráfico, ¿cierto? Que también es siempre súper necesario. Funciones. Y nosotros tenemos entonces las funciones que estamos graficando. ¿Ok? ¿Qué otras cosas de formato? Tipos de texto. ¿Cierto? Podemos modificar aquí la fuente general de nuestro gráfico, la podemos modificar a Arial, ¿cierto? Los formatos de las líneas, podemos cambiarles el color, por ejemplo. Si es que le cambiamos el color a alguna de estas líneas, ustedes van a ver que se cambia el color también de la leyenda. ¿Ya? Entonces, la leyenda, el color que aparece en la leyenda, está directamente asociado al color del que se está trazando la línea en el gráfico. Así que no hay que preocuparse en el caso de que ustedes quieran modificar en los colores a las líneas de las líneas de tendencia. Ustedes las seleccionan una sola vez, eso es importante, solamente una vez, porque si la seleccionan de nuevo, van a seleccionar solamente un punto de la línea, de la línea del gráfico. ¿Ya? La idea es que seleccionen todo. Entonces seleccionan el gráfico una vez, se van aquí a formato de serie de datos y cambian el color en lo que es el formato de líneas. Entonces el formato de líneas lo pueden ahí modificar. Se pueden también añadir marcadores de datos. Esto es lo mismo que en MATLAB. ¿Cierto? En MATLAB nosotros graficábamos y por defecto MATLAB graficaba una línea. Pero nosotros también le podíamos añadir marcadores en cada uno de los puntos que nosotros estamos graficando. Entonces nosotros también podemos hacer eso aquí. Podemos seleccionar aquí un marcador de tipo integrado, por ejemplo, y ahí ustedes pueden ver que aparecieron todos estos marcadores dentro de nuestro gráfico. Ya obviamente el espaciamiento entre cada uno de los datos es gigante, es muy pequeño. Entonces por eso es que todos estos marcadores se ven súper juntos. Así que los voy a desactivar para este caso. ¿Ya? Entonces, de nuevo, selecciono el gráfico. Si es que no tengo abierto este cuadrito que está aquí a la derecha, siempre puedo hacerle clic secundario y irme al botón dar formato a serie de datos. ¿No? Entonces en este caso nos vamos aquí al tarrito de pintura, que es el que contiene todo lo que es formato, marcador, y le voy a colocar aquí que el marcador, opciones de marcador, ninguno, ¿ya? Para que desaparezca el marcador que había creado. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, ¿qué otras cosas también son importantes que ustedes conozcan?
cómo modificar los límites de los ejes. ¿Ya? Estamos viendo prácticamente todo lo que vimos en MATLAB, pero lo estamos viendo ahora en Excel. Los límites de los ejes, ¿cómo los modificamos aquí? Simplemente desde el cuadro de propiedades de los ejes. Entonces seleccionamos el eje, selecciono el eje, clic secundario, dar formato a eje. Una vez que se abre este cuadro, yo voy a poder modificar aquí las propiedades del eje. Entonces tenemos varias opciones. Límites, mínimo, máximo, unidades principales y secundarias. Esto es para los valores que, para las subdivisiones de nuestro eje. ¿Cierto? Si es que yo le coloco aquí, por ejemplo, 10, ustedes van a ver que la subdivisión del eje se hace de a 10 en 10. Si le coloco 5, la subdivisión se hace de 5 en 5. Tiene también un valor de unidades secundarias, ¿ya? Este valor de unidades secundarias no hace nada si es que nosotros no tenemos activada la grilla secundaria. Excel, a diferencia de MATLAB, tiene la posibilidad de agregar una grilla secundaria a nuestro gráfico. ¿Ya? ¿Cómo agregamos esa grilla secundaria? Nos vamos aquí al botón de más, nos vamos aquí a líneas de cuadrícula y agregamos las grillas secundarias. La vertical o la horizontal o ambas, la que nosotros queramos. Yo voy a agregar solamente la vertical. Entonces aquí ustedes seleccionan agregar las líneas de cuadrícula verticales subordinadas primarias. Entonces selecciono aquí el eje. Tengo ya abierto el cuadro de propiedades de aquí a la derecha. Me voy aquí a las tres barritas en opciones del eje, que era donde estaba antes. Y ahora sí puedo modificar esto de secundarias a 2.5, por ejemplo. Si lo cambio a 2.5, ustedes van a ver que la subdivisión se está haciendo a la mitad de cada uno de esos intervalos. ¿Ya? Lo voy a dejar en 1, que creo que se veía un poco mejor. ¿Okay? Eso es simplemente para darle un poco más de definición a esta grilla, y la gracia que tiene es que esta grilla secundaria es un poquito más delgada, entonces se ve un poco mejor que tener una pura grilla del mismo tamaño. ¿Ya? Lo otro, el valor máximo del eje, ustedes podrán notar que está en 35, que es el ajuste automático que hace Excel, pero como que nos pasamos un poquito, porque nuestros gráficos terminan en 30, entonces yo voy a dejarlo en 30 solamente. Vamos a partir en 0 y vamos a terminar solamente en 30. ¿Okay? Entonces ahí ustedes pueden ver que tenemos nuestro gráfico. Quizás esto es mejor colocarlo por aquí arriba. ¿Ya? Y ahí prácticamente tenemos todo lo que necesitamos para graficar. Y también tenemos otras posibilidades. Por ejemplo, hay un elemento que es bastante interesante, que es mostrar valores en orden inverso. Si es que nosotros queremos cómo graficar hacia abajo. Esto es bastante interesante cuando uno tiene, por ejemplo, datos de profundidad. Entonces, cuando uno quiere graficar cosas que varían en profundidad, normalmente la profundidad es un número positivo, no es un número negativo. Entonces partimos en 0 profundidad, después 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente. Entonces en esos casos en los que nosotros queremos graficar las profundidades positivas hacia abajo, podemos utilizar esta opción de valores en orden inverso. ¿Ya? También podemos activar la representación en escala logarítmica, que lo que va a hacer es utilizar potencias de 10 para poder graficar. ¿Ya? Y ustedes pueden ver el efecto que tiene eso en el gráfico. Vamos a devolvernos. Aquí ustedes pueden ver, también puedo seleccionar escalas logarítmicas. Los valores 0 desaparecen del logaritmo, ¿cierto? Entonces por eso es que me estaba poniendo problemas el Excel. Pero ahí para que ustedes también puedan probar esa opción. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Entonces ya tenemos prácticamente todos los elementos de nuestro gráfico completos. Ok, entonces esto fue lo que, esto entonces era lo que les quería mostrar acerca del gráfico de dispersión. ¿Ya? El intercepto, esto se lo voy a dejar a ustedes para que lo piensen. Les voy a dejar después un video subido sobre la solución de cómo hallar el intercepto. Si ustedes lo quieren, lo pueden revisar. ¿Ya? Pero esto, piensen en el buscar objetivo y van a poder resolver este problema. ¿Ya? Buscar objetivo resuelve este problema de hallar el intercepto. Vámonos con este siguiente ejemplo. Este es mucho más simple.
Pero lo que busca este ejemplo es que nosotros obtengamos la regresión lineal, de la que ya les estaba hablando anteriormente. ¿Ya? Así que vamos a crear aquí una nueva tablita de datos XY, y vamos a copiar todos estos datos. 4, 8, 9, tenemos 16 y 20. Y en el eje Y tenemos menos 3, tenemos 4, tenemos 10, 13 y 28. Ya esto sería nuestra tabla de datos. Entonces agregamos el gráfico de dispersión, ¿cierto? Insertar aquí nuestro gráfico de dispersión. Lo vamos a agregar con puntos ahora, porque estos son puntos en el espacio. La verdad es que no sé si es que persigue la idea de una función, así que simplemente los voy a graficar con puntos. Seleccionar datos. Agregamos nuestros valores de X. Y agregamos nuestros valores de Y. ¿Ya? Y el nombre de la serie va a ser datos. Pongámosle, porque son solamente datos lo que estamos verificando. ¿Okay? Aquí hay algo interesante, ¿ya? Si ustedes observan, el gráfico, el eje X normalmente cruza al intercepto con el eje Y en 0. ¿Ok? Entonces, eso nosotros lo podemos modificar para que intercepten el punto que nosotros queremos. Voy a seleccionar aquí el eje vertical. Vamos a irnos a dar formato al eje. Y le voy a colocar aquí que el eje horizontal cruce el valor de eje menos 5. ¿Ya? Entonces ahí lo tiro hacia abajo. Entonces este valor de aquí lo que hace es decir en qué punto del eje vertical cruza el eje horizontal. Por defecto siempre está en 0, pero hay ciertos gráficos en donde nosotros tenemos números negativos en los que queremos que el eje horizontal se vaya hacia más abajo. ¿Ya? Simplemente eso quería mostrar. Ahora, estos datos, una de las herramientas más utilizadas, digamos, en ingeniería es el uso de la regresión lineal. ¿Qué es lo que hace la regresión lineal? Hace exactamente lo mismo que voy a tratar de hacer aquí de forma gráfica. Trata de aproximar estos datos mediante una recta. ¿Bien? Entonces, nosotros decimos, mira, como que los datos pareciera ser que su tendencia es media lineal. Obviamente hay cierta dispersión porque tengo procesos aleatorios que están ocurriendo en mi dato, pero como que la tendencia es que se organicen de manera relativamente lineal. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos nuestra línea de tendencia aproximada manualmente, pero Excel tiene la posibilidad o nos entrega la posibilidad de agregarle una línea de tendencia lineal a estos datos. Entonces vamos a agregar aquí un elemento del gráfico, vamos a agregar aquí lo que es la línea de tendencia. Y ahí ustedes ven que esa línea de tendencia lo que hace es tratar de aproximar el gráfico lo más posible. Se trata de aproximar los datos lo más posible. ¿Qué configuraciones son importantes de la línea de tendencia? Nos vamos a ir a hacer clic aquí sobre la línea de tendencia, vamos a darle formato. Podemos modificar el tipo de línea de tendencia que queremos que se realice. Puede ser polinómica, puede ser logarítmica, puede ser de diferentes tipos. Puede ser una media móvil, por ejemplo. Esto es la media de dos datos, por ejemplo. Vamos a colocarle de nuevo la línea. Y los valores, lo principal es presentar la ecuación. ¿Ya? Presentar la ecuación en el gráfico. Porque esto es lo que nos permite después realizar proyecciones. Es decir, cómo yo estoy representando mis datos mediante esta línea recta, y esta línea recta tiene una cierta ecuación. Entonces la ecuación de la recta me la está presentando Excel ahí en el gráfico. ¿Ok? Nosotros también podemos hacer un proceso que es señalarle la intersección en la línea de tendencia, que es cuando nosotros queremos obligar a que la línea de tendencia pase por 0, por ejemplo. Entonces aquí yo le estoy diciendo que pase por 0. Pero eso no es estrictamente necesario, normalmente uno no lo hace, normalmente uno no fuerza a la línea de tendencia a pasar por un cierto punto. Pero ahí nosotros tenemos la línea de tendencia que sirve para hartas cosas. De hecho, creo que hay un proyecto en el que ustedes pueden hacer esta línea de tendencia para datos de un ensayo de suelos. ¿Okay?
Eso. Ya, con eso entonces termina ese ejemplo. ¿Ok? Entonces la regresión lineal, y el otro comentario sobre esta regresión lineal, el valor de R cuadrado representa qué tan certera es la predicción, o qué tan bueno es el ajuste que yo estoy haciendo. Si es que el valor de R cuadrado es aproximadamente 1, lo que significa es que hay una correlación muy buena entre la aproximación lineal y los datos. ¿Ya? Si es que el valor de R cuadrado se aproxima a 0, significa que no existe ninguna correlación entre los datos. ¿Ya? Significa que mi regresión lineal es súper mala. Normalmente, valores de R cuadrado superiores a 0.8 representan una buena correlación, y valores de R cuadrado menores a eso representan relativamente correlaciones que no son tan buenas. ¿Ya? Menores a 0.5 significa que ya prácticamente no hay correlación lineal. Así que para que ustedes lo tengan ahí en cuenta cuando estén analizando datos en los cursos superiores. ¿Ya? Tenemos otros tipos de gráfico también. El gráfico de columnas, que es relativamente importante dentro de Excel. Para ejemplificar el gráfico de columnas, nos vamos a ir o yo me voy a ir a el archivo Excel que les subí junto con esta diapositiva. El archivo Excel se llama gráficos. En teoría debiese estar abierto. Ya, si es que no funcionan, hay que cambiarle la extensión a XLS. Ya, se los voy a subir corregido después a la hora. Entonces vamos a replicar estos gráficos de columna aquí. Entonces aquí tenemos las ventas por año, tenemos análisis del año 1990 en particular. Vamos a replicar este par de gráficos y después vamos a hacer algunos comentarios al respecto. ¿Ya? Los gráficos de columna también son bien sencillos de generar. Nosotros simplemente seleccionamos los datos que queremos graficar. Entonces pensemos, por ejemplo, que queremos graficar las ventas. Entonces seleccionamos aquí insertar. La herramienta de gráficos recomendados es súper recomendable. ¿Ya? Excel tiene súper buen gusto, entre comillas, para poder recomendar gráficos. Entonces aquí nos recomienda, por ejemplo, estos gráficos de puntos. Nos recomienda también el gráfico de columnas como una posibilidad, y es el que vamos a crear. Y también nos recomienda el gráfico de área. ¿Ya? Este no tiene mucho sentido en este caso, pero el gráfico de columnas sí es bastante bueno. ¿Ya? Si es que no quieren utilizar la herramienta de gráficos recomendado, ustedes siempre pueden seleccionar el gráfico que ustedes quieran. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer aquí es seleccionar el gráfico de columnas en 2D. Lamentablemente esto no está funcionando tan bien. Sí, vamos simplemente a utilizar este gráfico de columnas agregadas. Este gráfico de columnas agregadas es el que está. ¿Ok? Entonces aquí estamos representando ventas por año. O sea, a cada uno de los años se le asigna una venta. Ahora, ¿cómo crear el gráfico manualmente? Nos vamos a ir a insertar un gráfico de columna vacío. ¿Cierto? Está completamente vacío, no hay datos en este gráfico. Y vamos a seleccionar datos. Entonces, ¿a qué corresponde cada una de las leyendas? Corresponden a ventas. Entonces le vamos a decir que el nombre de la serie es ventas, y los valores de la serie van a ser los valores de venta que corresponden a esta columna que está aquí. ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos nuestro gráfico ya creado. Lo único que pasa aquí es que los títulos de esta leyenda que está aquí abajo, los títulos del eje, no son los que corresponden al año 1990, 91, 92, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? No vamos a agregar la serie utilizando gráfico de dispersión, sino que lo que vamos a hacer es modificar las etiquetas del eje horizontal aquí a la derecha. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que son las etiquetas del eje horizontal que Excel creó aquí a la derecha. Entonces, eso es lo que tenemos que modificar, y vamos a seleccionar aquí estos datos que están aquí. Y de esa forma, entonces, nosotros generamos el gráfico que nosotros estábamos buscando de ventas. ¿Ya? Es el mismo.
solamente que ahora lo creamos de manera manual. ¿Ok? Practicamos de nuevo con este análisis del año 1990. Insertamos un gráfico de columnas, vacío, ¿cierto? Está completamente vacío. Le hacemos clic secundario o bien seleccionamos datos desde aquí arriba, ¿cierto? Seleccionar datos. Vamos a agregar en las entradas de leyenda, el nombre de la serie va a ser el año 1990. Los valores de la serie van a corresponder a ventas, utilidades e impuestos, ¿cierto? Ventas, utilidades e impuestos. Estos son los valores del año 1990. Y las leyendas o las etiquetas del eje horizontal las vamos a editar también para que correspondan con ventas, utilidades e impuestos. ¿Bien? Entonces ese es el año 1990. Ahora, nosotros podemos agregar 1991 en un gráfico adicional. Entonces podemos agregar datos a este gráfico. Vamos a seleccionar datos nuevamente. Y le podemos agregar una nueva leyenda. Vamos a agregarle el año 1991. ¿Cuáles son los valores de la serie de 1991? Ventas, utilidades e impuestos. ¿Y eso qué es lo que genera? Inmediatamente me genera una columna al lado, ¿ya? Que ahora representa el año 1991. ¿Ok? Y así puedo ir haciendo esto para todos los años. 1992, los valores de la serie vendrían siendo estos que están aquí. Y ahí yo ya tengo los 3 años. Tengo el comparado de los 3 años. Ahora, ¿cómo yo sé a qué año corresponde cada una de estas columnas? Tengo que agregar la leyenda, ¿cierto? Entonces con la leyenda yo ahí ya sé a qué año corresponde cada una de estas columnas. Este gráfico en particular, si que ustedes están pensando en hacerlo en MATLAB, no lo hagan en MATLAB. Ya este gráfico en particular es mucho más fácil, mucho más intuitivo hacerlo en Excel que hacerlo en MATLAB. Resulta mucho más sencillo, ustedes se ahorran tiempo y se ahorran también trabajo de procesamiento de los datos y del gráfico en general. ¿Ok? Eso. Entonces, ¿qué otro gráfico tenemos aquí? Tenemos los gráficos de columnas apiladas, ¿ya? Este gráfico de columnas apiladas nosotros también lo podemos generar. Vamos a ir a insertar gráfico de columnas. Seleccionamos aquí el gráfico de columnas apiladas, ¿cierto? Que este que está aquí. Y en este caso es exactamente el mismo proceso que estábamos haciendo antes. Vamos a seleccionar datos. Pero ahora vamos a agregar no solamente la serie de ventas, sino que vamos a agregar la serie de utilidades y de impuestos. ¿Ya? Entonces vamos a agregar la primera serie. Ventas. ¿Ya? Vamos a agregar una segunda serie que va a ser utilidades. Y vamos a agregar una última serie que van a ser los impuestos. ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos nuestro gráfico de columnas apiladas. ¿Ya? Entonces todos estos están representando aproximadamente lo mismo, solamente que lo están representando de una manera diferente. ¿Ya? Ok, ¿qué otro gráfico también nos falta? Este gráfico de columnas tridimensionales. Este gráfico de columnas tridimensionales lo podemos generar a partir de este mismo gráfico que nosotros tenemos aquí, que si es que no me gusta la representación que estoy obteniendo en este gráfico, porque por ejemplo el impuesto se ve muy chiquitito, yo puedo decir, mira, como que veamos qué es lo que me sugiere Excel. Entonces nos podemos seleccionar el gráfico, irnos a diseño del gráfico y podemos cambiar el tipo de gráfico. ¿Ya? Entonces aquí, en el cambiar el tipo de gráfico, Excel me va a ir mostrando cuál es la vista previa de los diferentes gráficos que nosotros podemos ir generando. ¿Ya? Gráficos de cotizaciones, gráficos de superficie, de línea, entre otros. ¿Ya? Entonces en este caso yo estoy en columnas apiladas, que es este que está aquí. Nosotros podemos modificar este a que sea un gráfico de columnas tridimensionales. ¿Ya? Entonces ahí se van a ver estas tres columnas una
apiladita con respecto a la otra, o bien las podemos organizar una al frente de la otra, cosa que sea una serie, cosa que sean series diferentes, y ahí nosotros entonces tenemos el gráfico con impuestos, ventas y utilidades. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar este gráfico tridimensional y ustedes lo van a poder ver en su total dimensión. Ya no entiendo por qué no aparece, me parece que se queda corto de espacio para poder mostrarme el tercer elemento del eje, pero eso es un poco lo que está simbolizando este gráfico. En el fondo tengo el impuesto, al medio tengo cuánto es las utilidades y al frente tengo lo que son las ventas. ¿Ya? Ahí ustedes pueden, si es que en este caso la columna más grande me quedó para el frente, cosa que no hace mucho sentido. Si es que yo las quiero mover, tenemos que ir a seleccionar datos para modificar la posición en la que están en la que se grafican estos datos. Entonces el impuesto lo voy a poner al frente, después las utilidades y después las ventas. Entonces de esa forma yo puedo organizar la posición en la que se muestran las columnas. Es seleccionar datos y vamos apretando estas flechitas hacia arriba y hacia abajo para ir moviendo las columnas de un lado hacia otro. ¿Ok? Eso. Y también aquí, como ustedes pueden observar, el año nos está mostrando, ¿cierto? Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a editar la etiqueta del eje horizontal para que me muestre cuáles son los años. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que ahora sí aparecen los años. Aquí puedo agregar también la leyenda, y en la leyenda ahí sí se van a ver impuestos, utilidades. Entonces de esa manera nosotros tenemos nuestro gráfico tridimensional. Ahora, hay mucha gente que no le gusta este gráfico por a veces motivo. ¿Ya? Este gráfico normalmente es súper utilizado en lo que son encuestas y cosas así, para representar preferencias o cosas de ese tipo. Pero hay mucha gente a la que no le gustan estos gráficos tridimensionales por alguna razón. ¿Ya? Pero ahí ustedes tienen la herramienta en el caso de que la quieran utilizar. ¿Ok? Y también tenemos la posibilidad de generar gráficos combinados en los que no solamente vamos a tener un eje, sino que vamos a tener un eje secundario. ¿Ya? Este tipo de gráficos combinados son súper importantes cuando, por ejemplo, la utilidad la tengo en una unidad y el impuesto lo tengo en otra unidad de medida. ¿Ya? Vamos a utilizar algunos de estos gráficos. Vamos a utilizar el gráfico este mismo que tengo aquí. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá, para poder crear este gráfico combinado, y yo creo que ya con eso estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Estamos cerca de la hora. Entonces este mismo gráfico que nosotros tenemos aquí, lo vamos a convertir en un gráfico combinado. Entonces nos vamos a diseño del gráfico, cambiar tipo de gráfico, y aquí, en lugar de seleccionar algunos de los predeterminados que están aquí arriba, vamos a ir y seleccionar el gráfico combinado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar columnas en columnas agrupadas, vamos a graficar las ventas y las utilidades. Y el impuesto lo vamos a graficar con un gráfico de líneas. ¿Ya? Ahora, como ustedes pueden notar, el gráfico de líneas que yo tengo es súper chiquitito, porque el impuesto es muy chiquitito en comparación con las utilidades y las ventas. Entonces, si es que yo quiero que se vea bien ese gráfico de impuesto, lo que voy a hacer es mandarlo a un eje secundario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Cuando genera el eje secundario, genera un eje que es proporcional al eje inicial, pero que tiene una diferente escala. Está escalado de manera diferente. Entonces aquí voy a apretar aquí a aceptar para que ustedes vean cuál es el efecto de este eje secundario. Entonces ustedes tienen a la izquierda el eje principal, el eje Y principal, que está siendo utilizado para las utilidades y para las ventas. Y a la derecha ustedes tienen el eje secundario que está siendo utilizado para graficar el impuesto. ¿Ya? Esto es extremadamente útil cuando tenemos valores que, por ejemplo, tienen diferentes unidades de medida y los queremos graficar porque nosotros sabemos que tienen alguna suerte de correlación y los queremos graficar juntos. O bien, cuando no estoy siendo capaz de
de poder mostrar dentro del mismo gráfico cantidades que tienen diferente orden de magnitud. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en este caso, las utilidades y las ventas tienen órdenes de magnitud de los miles o de los 10.000, pero el impuesto tiene órdenes de magnitud de los cientos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el impuesto no se me estaba viendo bien en el gráfico, así que es una buena opción poder mandarlo a un eje secundario. ¿Ya? Más detalles sobre eso lo van a poder revisar con Sebastián el día viernes, para que lo puedan revisar ahí en la ayudante. Ok, este es un gráfico de columnas agrupadas para las ventas y las utilidades, pero es esencialmente lo mismo que hicimos acá. ¿Ya? Otros gráficos que nosotros podemos generar en Excel son el gráfico de línea, en el que nosotros tenemos simplemente un vector con valores en X y un vector con valores en Y, y lo graficamos todo junto. Es el mismo gráfico de dispersión, exactamente el mismo gráfico de dispersión, solamente que está siendo unido con líneas, ya que fue lo mismo que graficamos al principio. Y también tenemos otros tipos de gráficos porcentuales, como el gráfico circular o el gráfico de torta, en el que cada uno de los pedacitos de esta torta se grafica proporcional a los elementos que conforman la serie. Lo mismo pasa con el gráfico de área. Estos dos gráficos como que trabajan en conjunto, porque son los dos bastante similares. Entonces vamos a hacer un ejemplo súper breve de esos dos tipos de gráficos, cosa de que quede todo ya finalizado, utilizando los ejemplos que están aquí. ¿Ya? Estos ejemplos de gráficos dinámicos los van a ver con el ayudante, no me voy a concentrar mucho en eso. Vamos a ver entonces estos gráficos circulares. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar el año 1999. Vamos a ver qué es lo que pasó con las ventas de papas, arroz, carne, mantequilla, leche y queso en una tienda para el año 1999. Para eso vamos a agregar este gráfico 2D de torta, ¿cierto? Nos vamos entonces a insertar gráficos 2D, torta, y vamos a seleccionar datos. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos que nosotros vamos a tener? Vamos a tener el año 1900, no, vamos a tener, sí, el año 1999, y vamos a tener estos datos que están aquí, ¿ya? Todos esos datos que nosotros tenemos, ¿cierto? De papa, arroz, carne, verdura, entre otras cosas. Entonces, eso es la representación del año 1990. Las etiquetas del eje horizontal son, o las etiquetas de los datos vendrían siendo papa, arroz, carne, verdura, etc. ¿Cierto? Entonces el eje horizontal son cada uno de las porciones del gráfico. Entonces de esa manera nosotros estamos creando nuestro gráfico de torta. ¿Okay? A este gráfico de torta yo le puedo añadir algunos elementos, especialmente etiquetas de datos. Entonces las etiquetas de datos, ¿qué es lo que me dicen? El número que se está graficando, o también yo puedo hacer que se grafique el porcentaje. Entonces, en lugar de mostrar el valor, yo puedo querer mostrar el porcentaje que se está graficando. Entonces ahí nosotros tenemos los porcentajes. Entonces no es necesario crear el cálculo del porcentaje, sino que simplemente nosotros le decimos a Excel que grafique el porcentaje y Excel lo va a graficar por nosotros. ¿Ya? Ya estamos sobre la hora, así que vamos a dejarlo hasta aquí. El último gráfico le voy a pedir a Sebastián que se los muestre, pero el gráfico de área normalmente nosotros como ingenieros no lo utilizamos tanto. Así que con esta clase tienen ustedes por lo menos un rango amplio de gráficos con los que pueden ustedes trabajar durante los años de carrera, y después van a ir adquiriendo más práctica con esto y van a poder generar otros tipos de gráficos diferentes. ¿Bien? Así que dejemos hasta aquí la clase del día de hoy. La siguiente clase va a ser sobre Visual Basic, una mera introducción a lo que es Visual Basic. Ustedes lo van a encontrar bien familiar porque se parece harto a MATLAB, pero la idea es que se vayan por lo menos con una pincelada de lo que es Visual Basic antes de finalizar el curso. ¿Okay? Eso. ¿Dudas hasta acá?
Ok, si es que no hay dudas, vamos a detener aquí la grabación.